Toda la educación tiene que derivar precisamente a abrirle a la gente un mundo de opciones y un abanico grande, porque eso nos va a hacer una sociedad bastante menos mediocre. Piensa que un alto número de ofertas laborales no se publicitan. Van en silencio y van en silencio. No veo enchufes, veo imposiciones, sobre todo en empresa familiar. Porque yo formo mujeres directivas en el tema, ¿no?, del desarrollo de su marca y tal, y muchas tienen miedo a brillar. Y hay que saber decir que no a los euros en pro a tu marca. Yo creo que una persona que cree que no se merece lo que le está pasando es una persona que se siente impostora, es una persona que tiene un problema grave de autoestima. Estamos en un momento en el que las empresas van a tener que enamorar a la gente por proyectos y van a tener que fidelizarlas. El teletrabajo es una fórmula que ha venido para quedarse y que el reto de recursos humanos es hacer de ese teletrabajo un trabajo de verdad. La persona extraordinaria que descubrimos en este episodio de Extravagente es Eva Collado Durán, experta en recursos humanos, marca personal y transformación digital. Lleva 25 años dedicada a la gestión de personas y la captación de talento. Actualmente es consultora estratégica de capital humano para aquellas organizaciones que necesitan sus servicios y además es conferenciante, formadora y escritora. Ha publicado 2 libros, uno titulado El mundo cambia, ¿y tú? Claves para diseñar tu futuro profesional en plena era digital. Y el otro, Marca eres tú. En esta charla hemos hablado sobre cómo deben ser los profesionales de hoy en día, cómo se puede conseguir un desarrollo profesional exitoso, qué hay que tener en cuenta para superar un proceso de selección, trucos para no arruinar tu marca personal o cómo se está haciendo la transformación digital en las empresas. Estate atento y no pierdas detalle de las experiencias, curiosidades, anécdotas y del camino hacia el futuro que nos explica Eva Collado Durán, hacia el que va el mundo laboral, que a todos nos afecta. Espero que te guste. Extravagente, el podcast de la gente extraordinaria. Con Javi Polinario. Eva, cuando yo iba al colegio y nos preguntaban a los niños qué queríamos ser de mayores, muchos, por no decir la mayoría, decían profesiones parecidas a las de funcionario. ¿Tú, en el mundo laboral ahora mismo, has visto en tu trayectoria esa actitud? A ver, es que creo que nos enseñaron mal. Nos enseñaron que trabajar cerca de casa era un gran plus, que sacar una oposición era una seguridad. Nos enseñaron que eso era la felicidad en el trabajo y nos enseñaron mal. ¿Por qué? Nos enseñaron mal porque hoy en día, por ejemplo, nos encantaría que a los niños pues les enseñaran que aparte de esta opción, que es una buena opción, lógicamente hacen falta funcionarios y siempre los van a estar ahí y se puede trabajar por cuenta ajena, pero también se puede emprender ¿Y qué pasa? Que toda la educación tiene que derivar precisamente a abrirle a la gente un mundo de opciones y un abanico grande, porque eso nos va a hacer una sociedad bastante menos mediocre. ¿Qué tiene que tener un buen profesional? Muchísimas cosas. Y no hablamos de un título universitario, que también, o de un título de formación profesional, que también, que le permita ejercer, ¿no?, una profesión súper necesaria. Pero un buen profesional lo que tiene que hacer es tomar las riendas de su propia profesionalidad. Es decir, es verdad que un título, ya sea para ejercer una profesión o para ejercer, no sé, algún tipo de servicio o lo que sea, siempre nos va a abrir las puertas y siempre nos va a dar una visión general del mundo, pero solamente nos va a enseñar dónde buscar las cosas. Lo demás va a venir pues con la experiencia y con muchísimas cosas más. Entonces, yo creo que el buen profesional del siglo XXI es aquella persona que es capaz de liderar su propia profesión y entender que lo que sabía ayer no será suficiente mañana. Entonces, establecer una serie de rutas de autoaprendizaje y de saber lo que está pasando en el mundo y de estar completamente informado y de ver cómo deriva su profesión, e incluso investigar cuáles son las nuevas tendencias que van a afectar a tu profesión para tú ir realizando pequeñas acciones para ser en todo momento el profesional que tu emprendimiento, tu empresa o ese rincón funcionarial precisa para originar los cambios que este mundo necesita. Yo me quedé en la época de... Quiero decir, porque con todo lo que estabas diciendo, súper interesante, decías eso, ¿no? Que tiene que estar
formado, pero además casi prevenir el futuro con lo que sabe, ¿no? Yo me quedé en ser resolutivo, que resolutivo también al principio cuando lo ibas diciendo, digo, bueno, por ahí yo voy bien, ¿no? Un poco ser capaz de ver nuevas rutas y caminos, pero ya cuando has dicho estar informado de manera que pueda prevenir, aquí ya no es ser resolutivo, sino tener unos valores añadidos. Exacto. Bueno, fíjate que estamos en un momento en el que las mal llamadas competencias blandas o soft se están valorando muchísimo más en los procesos de selección que las competencias hard o duras, ¿no? Que las competencias hard o duras no dejan de ser aquellas competencias que tú puedes adquirir mediante una certificación en educación o como sea. ¿Por qué? Porque las organizaciones se han dado cuenta de que las personas pueden aprender, por ejemplo, a hacer un uso excelente de Excel, pero no pueden aprender muchas veces o les cuesta más una gran capacidad de gestionar accidentes críticos, de controlar el estrés o de aplicar la inteligencia emocional en la gestión de sus equipos. Entonces, a mí me pasa que a veces, bueno, encontramos talento y cuando vemos que las competencias blandas son competencias muy fuertes, pues a nivel de personalidad, rebajamos las otras porque sabemos que estas las puede aprender, porque además es una persona que es inteligente, quiero decir. Y es eso, ¿no? En este mundo que ha cambiado tanto, donde la fragilidad, donde la ansiedad y donde lo desconocido y la poca capacidad de previsión que hay delante de los nuevos acontecimientos exige, pues hace que un profesional que tiene todas estas capacidades bien desarrolladas y bien estructuradas, pues sea mucho más válido que una persona que tenga 20 másters del universo. ¿Me explico? Sí, para quien no lo sepa, las habilidades blandas, que es una cosa como que es tendencia ahora, o yo he oído más que nunca ahora, serían algunas, como por ejemplo la inteligencia emocional, la empatía, hablar en público, ¿no? La resiliencia, la comunicación, también, la gestión de accidentes críticos, sí. La gestión del estrés, bueno, todo eso. ¿Cómo se aprende? ¿O tienes que estar innato en la persona? A ver, es verdad, yo creo que muchas competencias blandas son innatas al talento de la persona. Es decir, siempre habrá una persona que en los momentos más críticos mantenga una firmeza. Eso no significa que por dentro no esté llevando su proceso, pero sí sea capaz de mantener una firmeza, de salir del problema por 5 minutos y tomar decisiones objetivas y relevantes para salir de esa situación. Hay personas que esto lo llevan innato desde que han nacido, por lo que sea, porque lo llevan en sus genes, porque lo han visto, porque en la vida les han pasado muchas cosas y saben que lo que hoy es un problema y lo ven todo negro, pasado mañana es más gris, y que probablemente dentro de un tiempo se acaben riendo de ese problema, y lo saben y cuentan con esta ventaja competitiva. Pero sí se pueden educar estas competencias. Por ejemplo, la competencia de la buena comunicación, que hoy en día para mí es indispensable. Una persona que no sabe comunicar es difícilmente va a brillar, ¿no? Ni en su trabajo ni en su emprendimiento, porque lo que no comunicas no existe. Es algo que hay gente que nace comunicando, pero es una competencia que se puede, en la que tú te puedes formar, trabajar, etcétera. Entonces, aquí la gracia está, Javi, en que la gente se dé cuenta de que estas competencias pueden ser un plus, si las tienen, pueden ser un plus añadido a la hora de conseguir un trabajo. Y en los procesos de selección se notan esos buenos profesionales, esos valores, esas habilidades blandas o esas capacidades de tener tanta formación e información que pueda prevenir cómo se desarrollará ciertos asuntos. Mira, yo hago procesos de selección de talento y bueno, yo de hecho lo que realizo lo que hago es net hunting, es reclutamiento directo en red, porque trabajo para compañías 100% digitalizadas y buscamos a personas con huellas digitales potentes, ¿vale? Y luego ya viene todo lo demás. Entonces, es verdad que sabéis que dentro de los procesos de selección, primero de todo, a mí me permite mucho conocer a la persona, es decir, yo he venido aquí, pero yo podría decirte cosas que eres tú. Solamente leyendo tus tweets, haciendo lo que publicas, lo que exteriorizas. Y de hecho, hay personas que manifiestan incluso su propia depresión en las redes sociales. Y tú cuando coges a ese candidato ya sabes que tiene en esos momentos, ¿no?, un bajón en su salud mental. Lo puedes saber todo, de la misma manera que puedes medir los niveles de agresividad de la gente a la hora de comunicarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad que luego pues hay otro tipo de cosas para medir, por ejemplo, la gestión de accidentes críticos. Hacemos roleplays específicos sobre una situación, ¿no?, donde hay que tomar decisiones. A veces se hacen individuales, a veces se hacen grupales.
Bueno, en fin, hay muchas maneras de detectar. Vale. Y luego hay una pregunta que es como muy mágica en mis procesos, que es, bueno, tú eres, por ejemplo, licenciada en periodismo, has estado trabajando en tal sitio, tal, pero desde que tú acabaste tu carrera universitaria hasta hoy, que han pasado 10 años, ¿qué haces para mantener el learnability, ¿no? Es esa frase tan maravillosa, esa palabra tan bonita que es el deseo de seguir aprendiendo toda la vida. O sea, ¿cómo curas los contenidos para mantenerte al día? ¿De qué fuentes bebes? ¿Cómo aprovechas todos los recursos de la web 4.0 para seguir aprendiendo? ¿Qué cursos que ves por ahí optas y en vez de ver Netflix toda la tarde, pues sigues viendo Netflix, pero dices, veo 2 capítulos y luego me hago 2 capítulos yo, ¿no? Para seguir formándome. Y eso para mí es determinante. La persona que no es capaz de decirme de qué fuentes bebe, con quién se relaciona y qué es lo que ha hecho, para mí es una persona que está un poco fuera, dijéramos, del halo que necesita para conseguir ese puesto. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta así un poco quizás trampa o no, ¿eh? En un proceso de selección, igual que en una marca personal, el objetivo número 1 es vendernos, que nos compréis, ¿no? Que ese seleccionador te compre. Entonces, a la hora de vender, ¿qué es mejor? ¿Interpretar lo que quieres que compren? Es decir, vender que eres lo mejor que quieren ver, o ser natural y expresar lo que eres, porque al final después se descubrirá, también lo sé. Si el seleccionador, la seleccionadora es buena, sabrá perfectamente cuando tú estás hinchando el discurso, cuando tú estás intentando quedar bien, cuando tú estás dándole a la... Hay un momento en estas entrevistas de selección, bueno, por lo menos de las que yo realizo, que yo digo, bueno, ¿cuál es tu visión, tu misión, tu propósito profesional, ¿no? ¿Cuáles son los valores que rigen el servicio que tú puedes dar a esta organización? Y ahí es muy fácil que la gente te diga, pues esto es... No han estructurado, no han pensado. O sea, yo sé perfectamente quién está disparando a 20 empresas al mismo tiempo, a quién esa empresa ha sido foco, por lo menos entre otras 4, pero aquí ha sido foco permanente, ¿no? O sea, es muy fácil. Eso es lo mismo que cuando alguien viene a que tú le hagas una entrevista y no se haya tomado ni la molestia de investigar quién eres tú y a quién se enfrenta. Quiero decir que al final, ¿sabes? Es un poco esto con toda la información que tenemos ahí fuera. Y ya ni te cuento, yo he tenido a gente en procesos de selección que no sabían exactamente ni a qué se dedicaba la empresa. Entonces, si tu misión en la vida y tu propósito, tus valores, lo que te rige, no converge con los de la organización y el producto para el que vas a trabajar, eso es la crónica de una muerte anunciada. Claro. Pero entonces con las marcas personales igual, ¿no? Es decir, a la hora de plantear pongamos una estrategia de marca personal, yo a partir de ahora me quiero crear mi marca personal y quiero hacerlo para generar visibilidad de mi trabajo, etcétera. ¿Cómo lo hago? Haciendo esta faceta natural y de cómo soy. ¿Sí? Siempre tienes que ser tú mismo. Porque lo que no se pueda descubrir en una entrevista de selección se va a descubrir en los próximos 6 meses, donde probablemente estarás sujeto a un periodo de prueba. Y esto no solamente pasa a las empresas, esto nos pasa a ti y a mí, Javi, cuando colaboramos con otros profesionales en grandes proyectos. Si a mí me sale una formación para un grupo de 6.000 personas distribuidas en todo el mundo, voy a tener que buscar a personas que me ayuden a llevar este proyecto, porque los autónomos o los freelance, o como tú le quieras llamar, todavía no tenemos el superpoder de clonarnos, que sería maravilloso poder hacerlo, ¿sí? Pero no. Entonces, si tú no te buscas a ese profesional, ya sea en interno para una empresa o para trabajar contigo como profesional, y tenéis la misma visión de la manera de hacer las cosas, se adapta a como tú eres, porque al final el servicio te lo compran a ti. No se lo compran al que tú vas a incluir, ¿no? Entonces es muy importante. Y tener detectadas a esas personas es fundamental para avanzar. ¿Y cómo definirías entonces marca personal? Mira, yo creo que todos nacemos con una marca personal, toda la gente, ¿no? Y tenemos una marca personal en el mundo real, en el 1.0, si quieres que lo llamemos así. Pero es verdad que ahora con todos los nuevos canales tenemos la posibilidad de proyectarnos delante de todo el mundo, son un balcón al mundo, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Es decir, es algo que está trabajando para ti incluso mientras duermes. Entonces, a mí, yo entiendo que la marca personal es todo aquello que somos, hacemos, decimos y compartimos, pero sobre todo el valor que somos capaces de generar en terceros, el por qué las personas quieren tenernos en su vida y proyectos. No es casualidad que yo esté aquí sentada contigo hoy.
Sí, O sea, sí. yo tengo una marca que va hablando de Sí. mí por ahí, en la que tú en un momento determinado, sin ser del mismo sector, porque tú estás en marketing y yo estoy en recursos humanos y en transformación digital, estamos en sectores distintos, pero sin embargo, por lo que yo he hecho, por lo que he proyectado, por el valor que doy, por los artículos que escribo, porque soy una marca muy próxima que apoya los nuevos proyectos, porque cuando alguien está en un proyecto en fase beta, pues yo me postulo a probar su herramienta. Esto hace que la gente se dé cuenta de que por muchos seguidores que tú tengas y por mucha relevancia y por muchas listas de influencers de estas que hay por ahí, detrás que hay una persona. Eso sí. Una persona humana que tiene claro que también empezó en su día y que también le costó muchísimo y que siempre estaré agradecida a quien a mí en sus momentos me abrieron las puertas. Y en este punto también me gustaría saber que, en este punto, porque la respuesta viene muy en la ocasión, ¿qué diferencia hay que hacer entre marca personal y marca profesional? Es decir, ¿dónde están los límites de lo que compartes, dices y expresas? ¿Y en qué punto algo personal te puede perjudicar en lo profesional? A ver, que algo personal te pueda perjudicar en redes sociales es cierto, y quien te diga que no te está mintiendo. Es decir, yo he visto a personas, por ejemplo, que están en un proceso de divorcio y han contado el divorcio en directo, bueno, pues incluso he visto lives en directo diciendo lo que está pasando y buscando ayuda, ¿no? A ver, yo siempre digo que todos los temas relacionados con temas muy personales, religión, sexo, edadismo, no sé, todas aquellas cosas que son, incluso deportes, que son sensibles de armar barullo detrás, de crear polémica y tal, oye, déjalos para el mundo real, vete a la granja donde tomas el café y lo discutes con tus amigos de toda la vida, ¿no? Eso no significa que no tengamos que tener opinión. Es decir, yo puedo opinar sobre algo que, bueno, y posicionarme, por supuesto, pero siempre desde el respeto más absoluto a quien no piensa como tú. Claro. Porque la posibilidad de que un hater te hunda la vida es grande. Y las crisis de marca por repataleos insulsos y absurdos se han cargado bastantes marcas que llevaban consolidadas en el tiempo, ¿eh? Entonces, hay que intentar encontrar el equilibrio. Yo, por ejemplo, en LinkedIn tengo una imagen 100% profesional y de ahí, vamos, ahí no se me ocurriría jamás colgar una foto mía en la playa tomándome un mojito, porque es que no toca. Es que sencillamente lo que tenemos que hacer es entender que cada red social tiene unas normas de actuación, un funcionamiento y un público objetivo al que tú quieres llegar. Cuando tú tienes claro que mi objetivo es llegar a los directores de recursos humanos y de marketing de todo el mundo. Con lo cual, que poco les aportarían una foto mía en un chiringuito con ese mojito, no tiene nada que ver. Pero, sin embargo, por ejemplo, utilizo Instagram para vender mis libros, porque allí tengo a mis lectores y demás. Y ahí sí que me permito humanizarme de vez en cuando y colgar una foto de estas. ¿Por qué? Porque también quiero que la gente no piense que yo soy una mujer que estoy todo el día subida a un escenario o dando clases o haciendo consultorías. Quiero que vean que también soy amiga, que también soy madre, que también me divierto y que también viajo. O sea, hay que intentar buscar el equilibrio, pero nunca publicitar nada que pueda volverse en tu contra. Porque lo que subes a las redes sociales se queda en las redes sociales para siempre. Hay gente que me dice, emití un tuit muy desafortunado, pero lo borré. Javi, siempre hay alguien que hace una captura de pantalla y ese tuit o esa publicación la van a ver tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y los servidores se pueden recuperar, archivo y todo. Exacto. La marca personal siempre la he relacionado mucho con el emprendimiento. Pero antes de empezar la entrevista me comentabas que también las marcas, empresas, podríamos decir, están recurriendo a fomentar esa faceta de la marca personal en sus trabajadores. Sí. ¿Esto por qué? A ver, ¿por qué? Le digo, también te lo digo, ves pensando también la respuesta, también te lo digo porque si no puede ser también contraproducente para ellas, es decir, tener a alguien muy potente que pueda en un momento dado tener influencia y sus opiniones posicionarse por encima de las opiniones de la marca o reconducir ciertas situaciones o independizarse de la marca. A ver, sí que es verdad que el concepto de marca
empezó asociado, ¿no?, con la idea de Tom Peters, que fue la primera persona que habló de este concepto en el mundo. Tom Peters decía que teníamos que pensar en nosotros como si fuéramos un yo S.A. Entonces lo asociamos al mundo profesional. Entonces yo, como yo S.A., tengo que tener mi visión, valores, propuesta de marca, tengo que tener un plan de comunicación, cierto, y tú lo sabes, Sí. porque tú lo haces con tu agencia, El o sea, está público clarísimo. objetivo. Exacto, público objetivo, en qué canales me voy a proyectar, de qué manera lo voy a hacer, voy a lanzar un podcast, en fin, cosas de refuerzo, voy a hacer un libro para que la gente vea que no soy solamente alguien que habla, sino que alguien también regala este conocimiento. Quiero decir, pero es verdad que en el mundo, o sea, cuando tú trabajas para una empresa, también tienes que tener tu propia marca. Es decir, y tu marca es el activo profesional más grande que tú puedes tener hoy en día, porque tú puedes estar hoy en esta empresa y mañana no estar bien y decidir marcharte. Y tu marca siempre va a ir contigo. Vale. ¿Qué le está pasando a las marcas? Estamos en un momento en el que la confianza en las marcas, por lo general, tiembla, porque las relaciones públicas y la publicidad ha caído en picado desde hace 10 años, en picado. Es decir, ahora de cada 100 personas que ven un anuncio, solamente 30 reparan en él, se interesan 10 y de esos 10 van a ir a pedir una opinión sobre el producto antes, porque hay foros, porque hay un montón de cosas que lo avalan, ¿vale? O que es una segunda opinión. Tú no cogerías nunca un hotel sin ver las fotos y ver lo que se opina del hotel. Está claro. Sí. Y ya está. Pues ahí lo tienes todo. Entonces, las empresas se han dado cuenta que hemos pasado del B2B al B2C, pero del B2C estamos pasando al P2P, que es persona a persona. Dos datos muy significativos. O sea, las marcas corporativas están emitiendo una serie de pues, artículos en su blog, comparten ofertas laborales, comparten todo esto. ¿Qué pasa? Que tú cuando comunicas como marca corporativa con el logo de tu empresa, esto tiene un público. Claro. Pero si tú tienes... Credibilidad. Y una credibilidad, que tú te puedes creer o no te puedes creer, ¿vale? Entonces, cuando ese contenido lo comparten los trabajadores de dentro de la compañía, esta publicación tiene una cobertura de un 561% más que el que emite el logo, ¿vale? Con lo cual, claro, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a esta comunicación corporativa y aquí tienes 300 personas compartiendo lo mismo, ¿eso hacia dónde llega? Claro. Como diría Buzz Lightyear, llega hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Entonces, claro, en las empresas cada vez más están apostando por programas de embajadores de marca, que nosotros lo que hacemos es coger a la gente, ayudarles a trabajar su propia marca mediante una estrategia que hay de 5 etapas. Una vez lo tenemos y sabemos cuáles son sus valores y lo que le mueve, eso nos va a permitir a nosotros como consultores ver en qué tipo de publicaciones se va a sentir más cómodo y qué es lo que más le va a gustar, y entonces estas personas empiezan a distribuir estos contenidos, pero sin que pierdan su propia identidad, que ahí está la gracia. Y no, una empresa no puede obligar a su gente a que comparta las cosas. Aquí lo bonito es que esto te surga a ti de manera natural, porque necesitamos a trabajadores sociales que amen el producto y que lo quieran vender independientemente del puesto de trabajo que ocupen. ¿Y siempre una marca personal pasa por la huella digital o la identidad digital? ¿También se puede hacer fuera del mundo virtual? A ver, tú ya la tienes en el mundo real. Lo que pasa que, claro, el alcance, ¿cuál es? Claro, el el alcance es... tú puedes ser un crack en Sant Pere de Ribas o yo qué sé, o en Barcelona, pero a ti te interesa ser un crack porque estamos en un mundo hiperconectado y ahora resulta que quieres ser un crack en Colombia. Claro. Como lo hacíamos antes. A ver, que ha habido un mundo antes de las redes sociales, y yo lo he hecho. Yo cuando me quería prodigar en Latam, pues bueno, me hacía un circuito por Colombia, Ecuador y Perú, y me iba a ver a las universidades, escuelas de negocio y tal, y intentaba hacer programas con ellos y hacía un viaje comercial al año. Ahora es que no me hace falta. Claro. Quiero decirte, ellos te ven, te llaman y te dicen, mira, vamos a hacer un programa para egresados, tal, vente. Y entonces yo cuando voy, estoy 7-8 días y intento hacer el mayor número de acciones posibles para... Es muy diferente. O sea, mira, el ejemplo que se asimila a esto, marca personal. Antiguamente, cuando tú querías encontrar nuevos clientes, ¿qué hacías? Viaje. Hacías un viaje, te ibas o te ibas a una feria para enseñar tu producto, o te ibas donde fuera. Acciones offline. Ese viaje ahora no es necesario, porque ese viaje lo puedes hacer con el desarrollo de tu marca. Claro. Pero entonces en estas estrategias de convertir en embajadores a los trabajadores,
te habrás encontrado seguramente con tecnofóbicos, gente que no... A ver, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas en los programas de embajadores de marca en las organizaciones, siempre coges como, diríamos, las manzanas que tienes más cerca. Es decir, las personas que ya tienen algunos perfiles y que ya despuntan más, ¿no? Entonces, se hace ese pequeño, ese grupo piloto, a lo mejor de 20-25 personas, y lo que se hace es que estas personas ya van a ser faro del resto de los compañeros. Lo intentas, pero también buscamos lo que son los líderes informales, es decir, la gente que tiene el reconocimiento tácito de sus compañeros de trabajo, que son los típicos que ayudan, que cuando entra un nuevo, pues le ayudan. Esta gente, a veces, ¿qué pasa? Que no saben cómo funciona un LinkedIn. Entonces tú lo coges y como tiene ese ADN de marca tan incrustado y ese know-how, dijéramos, de la compañía, pues tú le das esa parte de digitalización y le enseñas cómo funciona un LinkedIn y se sienten súper empoderados, y esto funciona. Funciona. Funciona en todos los ámbitos, en todos los sectores, y pienso en, a ver, tú me corriges, igual una marca personal, una distribución de contenidos, una gestión de redes, ¿es más para trabajos cualificados, por ejemplo, o también es para cualquier estatus, podríamos decir, no sé cómo llamarle, de los trabajadores? Es para todo el mundo. Es una palanca increíble. Mira, yo tengo un amigo que es una persona que pinta muebles y que hace unas obras de arte espectacular. Hoy en día es un número 1 en TikTok. ¿Por qué? Porque está compartiendo el proceso de creación y tiene un montón de seguidores que además están esperando el siguiente vídeo para a ver cómo pueden reutilizar ese mueble, ¿vale? O sea que esto sirve para todo. Claro. Tú ahora mismo, es que para cualquier cosa que hagas, o sea, hay gente vendiendo un tocho específico para las paredes porque tiene una cámara de no sé qué y lo hace con tanta gracia que la gente quiere ese tocho. Es verdad. Y es así, o sea, que la marca es para todo el mundo que quiere aprovechar. ¿Cuántos, por ejemplo, salones de belleza que estaban, con problemas de subsistencia por compartir cómo hacen un mechado espectacular de cabello o consejos, están con listas que no dan abasto y que eran 3 peluqueras y ahora en estos momentos son 9. Esto es así, es una realidad, es para todo tipo de personas. Los contactos, ¿qué importancia tienen? Porque yo recuerdo cuando estudié periodismo que nos decían, el periodista mejor valorado será el que tenga la mejor agenda. Pero después en el mundo me he enterado que es de todos los sectores, en el mundo de la empresa y en cualquier aspecto, contactos. Networking, ¿hay que hacer o no? Si no eres emprendedor, si estás dentro de una empresa ya asalariado... Tienes que hacer networking siempre. El networking para mí es el arte de construir relaciones. Cuando tú tienes una comunidad de influencia de diferentes sectores, tú tienes que pensar siempre que tú ahora estás bien, tu negocio funciona bien, pero tú tienes que tener siempre una lista entre 10 y 15 personas que si las cosas se ponen duras o difíciles, a las que tú puedas llamar para pedir un consejo, para que te abran una puerta o para lo que sea. Y en esa lista no puede haber ni primos, ni amigos, y sobre todo gente de la empresa donde estás trabajando ahora, porque yo trabajo problemas de outplacement, ¿vale? De directivos que en un momento determinado se ha hecho, un barrido y los han despedido. Vale. Entonces, dentro del paquete del despido, pues hay una cosa que se llama outplacement, que es trabaja para tu empleabilidad futura, ¿vale? Entonces, yo lo que me encargo es de que empiecen a trabajar, para encontrar este otro trabajo. Cuando yo les digo, hacerme una lista de 10 personas que os pueden abrir puertas, o sea, se ponen a llorar más de uno. No las tienen. Y más de una no las tienen. ¿Por qué? Porque llevan 15 años, 20 años en la misma empresa trabajando. ¿Qué pasa? Que las personas de confianza ya no están, porque cuando a ti te despiden de un trabajo, sí que te pueden decir, oye, qué lástima, qué tal, pero a los 2 años has desaparecido del mapa. Y esto es así. Yo tengo un artículo en mi blog que habla de esto, ¿no? Porque hemos de interiorizar que el despido, pues existe, está ahí, y hay una serie de síntomas y hay una serie de consecuencias de ese despido, que cuanto antes integremos, mejor, pronto nos pondremos en marcha. Entonces,
Esto, tú tienes que tener esto y cómo conseguimos una comunidad de influencia, que es muy sencillo. O sea, yo tengo las diferentes redes sociales, voy conociendo gente que me interesa y gente, o sea, tú, por ejemplo, me viste a mí y dijiste, cuando yo haga mi podcast, me encantaría invitar a Eva a hablar aquí. Pues me has tenido donde, en tu radar. Me has seguido de una manera o de otra y has conseguido, a través del diálogo o de las 4 cosas que hemos compartido en este tiempo, generar en mí ¿qué? Una confianza. Y esto ha hecho que yo esté aquí hoy. Pues esto es lo que hemos de buscar. Ganarte Esto es la lo que hemos de confianza buscar. de las personas, bueno, quizás con las que compartes algún tipo de interés también. Exacto. Y si lo que quieres es trabajar en una empresa en específico, pues sigue a la empresa, comparte cosas en la empresa, ponte al día en la empresa y llegará un momento que tendrás tanta confianza con el community manager que le podrás enviar tu currículum vitae y te lo colará en los procesos de selección. Y esto funciona así. Wow. Wow. Entonces los contactos para el desarrollo profesional son imprescindibles. Sí. O sea, ya hasta hablábamos de los contactos para la marca personal, pero también para después que en tu carrera y en tu vida profesional desarrolles con éxito esa carrera, esa trayectoria. Tú piensas que un alto número de ofertas laborales no se publicitan. Van en silencio. Y yo, por ejemplo, a mí esta semana me han llegado 2 compañeros míos, me han dicho, Eva, estoy buscando este perfil. Claro. Y esto no hay una oferta laboral, claro, en LinkedIn de esto, ¿no? Entonces, son esas ofertas silenciosas que están ahí, que son muy interesantes. Entonces, si tú no estás dentro de ese halo, es imposible que nadie repare en ti. En este sentido, y me gustaría hacer un comentario, no sé cómo lo ves tú, así lo comparto contigo. Cuando hablan de los enchufes, de eso está enchufado, considero que si has entrado directamente sin pasar un proceso de selección porque te conocen, porque saben cómo eres y cómo trabajas, no es un enchufe, a menos que sea que no puedes hacer ese trabajo porque no sabes, no estás capacitado. El enchufe para mí es cuando, personalmente, y tú me lo corriges si no, cuando contratas a alguien, pues porque tienes lo conoces y le das el trabajo, pero realmente no es una persona válida para hacer ese trabajo. En cambio, cuando la persona es totalmente válida y de hecho la quieres concretamente a esa y la metes, entre comillas, a dedo y sin pasar un proceso, ya no sería para mí un enchufe, sino sería aprovechar ese radar, esos contactos, claro, y saber a quién metes antes de tener que toda la vía. A esto es que yo ya no le llamo enchufe, yo le llamo personas referenciadas. O sea, es que a ver, si ahora mismo tú me dices a mí, mira Eva, yo quiero ahora para mi agencia encontrar al copywriter más bueno de España para que me trabaje en remoto, pero que me haga esta serie de trabajos, yo tengo 7 nombres para darte, ¿vale? Tengo 7 nombres para darte. Pero esto no es un enchufe, esto es que claro, esta persona a mí me ha probado que he trabajado con ellos a este nivel y me ha parecido absolutamente extraordinario el trabajo que hace y ya está. Otra cosa es que después cumpla tus expectativas, ¿no? Vale. Que esto en tu caso sería, vamos a hacer unas pruebas y a ver qué tal, y en el caso de empresa sería, vamos a enfrentarnos a un periodo de prueba. Y tú que recorres tantas empresas y ayudas y asesoras, vamos a hablar de los enchufes. No, ¿ves muchos enchufes? En serio, la pregunta sería, ¿ves muchos enchufes? Bueno, fíjate, ¿te encuentras con eso o no? Enchufes no, pero sí imposiciones. No veo enchufes, veo imposiciones, sobre todo en empresa familiar. Claro. Es decir, que tú seas el hijo del empresario más bueno del mundo no significa que tú vayas a ser ni la sombra de a lo mejor de tu padre o de tu abuelo. Y esto... Este problema yo me lo he encontrado en 2 ocasiones en empresas muy familiares donde el director general tenía que ser sí o sí y era una persona que carecía de las cualidades como para hacerlo, ¿no? En muchos casos esto se soluciona poniéndole un primer espada al lado, siendo esta persona un poco el vocal, pero el que piensa es el que está al lado, que esto existe. Sí. Y la otra es tomar la decisión valiente de ponerlo en un papel presidencial y de decisión final, pero poner a una persona que realmente pueda cumplir los objetivos de la organización. O sea que hay. Sí. Y hay de todo en la viña del Señor, de todo. Ese es un problema también, sí. A veces. Bueno, no, si no, no tendrías trabajo. Eso también es verdad. ¿Qué se entiende por desarrollo profesional exitoso? ¿Qué es
Bueno, el éxito supongo que también que para cada persona es uno. O sea, yo a lo mejor para el funcionario, para aquellos estudiantes que querían ser funcionarios, llegar a funcionario es su éxito profesional. No, y lo es, porque a ver, que conseguir una plaza funcionarial Bueno, también, sí. y en segundo Yo no la tengo requiere porque de no he podido, muchísimo estudio y seguramente. tal. Y yo tengo compañeros funcionarios que están haciendo grandes revoluciones dentro de la administración pública y de verdad que les tenemos que hacer una reverencia máxima porque no es fácil, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el éxito del desarrollo profesional o qué se entiende por desarrollo profesional? Por desarrollo profesional entendemos a aquellas personas que cogen la profesión que tienen y la siguen desarrollando a diario. A diario. O sea, que no se conforman con lo que saben, que no se conforman con lo que ven y que se mantienen completamente informados de todo aquello que afecta al negocio y a su posición y de lo que él puede aportar dentro de este posicionamiento a la organización. Son profesionales, además, que son capaces de medir el impacto de sus acciones en el resto de esta organización o de proyecto o de lo que sea. Y personas altamente efectivas. Ya no hablamos de productividad. Esto de la productividad ya quedó antiguo. O sea, la efectividad es que además necesitamos a profesionales y nosotros como profesionales libres tenemos que ser así, a personas que mientras estamos realizando cualquier tarea de nuestro día a día, estamos revisando el proceso y ver cómo mejorarlo, y ver cómo optimizar, y ver qué subcontratar, y ver qué desarrollar, y ver dónde está el agujero y cómo rellenar ese agujero a través del conocimiento o de otras apuestas máximas, ¿no? Volvemos un poco al principio, esos son los valores de los buenos profesionales, Sí. cosas que son innatas casi algunas, o que por lo menos tienen que venir con la persona, no tanto con una formación, ¿no? Quiero hacerte una pregunta muy concreta sobre esto del éxito profesional y a ti especialmente, que eres una mujer muy potente, que te sigo en redes, veo tus hijos, veo tus mojitos y veo tus no sé cuántos, pero más de 10 años al pie del cañón. 14. ¿Ves? Lo digo porque el otro día mirando vídeos tuyos estaba en YouTube hace 10 años, digo, wow. Sí. La mujer tiene las mismas oportunidades que los hombres para conseguir un éxito profesional, para desarrollarse profesionalmente en sus carreras, en sus profesiones. A ver, todavía existe una brecha salarial importante. Yo, gracias a Dios, quizá por el sector en el que he trabajado, donde, bueno, éramos muchas mujeres y demás, yo no lo he sufrido jamás. Lo que sí que es verdad que todavía, o sea, a ver, las mujeres nos embarazamos, las mujeres tenemos hijos y aunque gracias a Dios el papel del padre cada día es más parejo y sobre todo yo cuando os veo a vosotros, ¿no? A las parejas jóvenes se me cae la baba porque en mis tiempos no, o sea, no era así. No era así. Y es así. A ver, yo, claro, ya llevo 34 años de profesión y no era así. Y de hecho, yo era directiva en el momento en el que me quedé embarazada y a mí se me llamó para incorporarme a filas. Teníamos 16 semanas de descanso y se me llamó para incorporarme filas a las 14 semanas. Y allí me planteé y dije, no, hombre, voy a dejar a un bebé con 3 meses y medio. Os esperáis un poquito, ¿no? O sea, también hay que saber decir no, gestionar, no dejar que la presión tal, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros que venimos de una cultura muy de workaholic, donde, a ver, por ejemplo, mi generación es la generación mejor preparada de la historia de España. O sea, fuimos los primeros en tener grados universitarios, licenciaturas, fuimos los primeros másters del universo, esto es así, y eso nos hizo, pero sí que es verdad que nosotros trabajábamos bajo un paraguas muy, muy estricto, muy machista. Bueno, en fin, yo creo que algún día escribiré sobre esto, pero con cariño, ¿no? Igual ayuda a muchas personas también. Entonces, eso está ahí, ¿no? Entonces, luego por otro lado también, porque yo formo mujeres directivas en el tema, ¿no?, del desarrollo de su marca y tal, y muchas tienen miedo a brillar y miedo porque creen que en su vida personal van a haber estadios que no les van a permitir estar tan presentes o menos presentes. Claro. Y sí lo tienen integrado, mientras que un hombre no lo tiene tan integrado porque ella cuenta, ¿no?, que será su esposa quien lo cubra, claro, o su pareja, ¿no? Es la conciliación. Y estamos un poco ahí, pero cada vez la cosa va mejor, cada vez, hay una lucha, yo creo que importante. A mí no me gusta hablar de temas de feminismo, porque creo que cuanto más hablamos de diferencias, más las incrementamos, pero sí lucho con cosas que creo que son
te explico una anécdota súper rápida. A mí me llamaron para contratar a 5 directivos, directivas en una organización. Y hablé con recursos humanos, me dieron los perfiles. Bueno, viene y me dijo, pero antes tienes que hablar con el director general que quiere conocerte. Cuando entré a verlo, esto lo explico en uno de mis libros, cuando entré a verle, me dijo, oye, no sé qué te han dicho las tontas de recursos humanos. Digo tontas por no decir la palabra que me dijo, porque aquí estamos en un ambiente precioso y no lo quiero estropear. Pero quiero hombres menos de 35 años, no sé qué. Y entonces yo me callé y ya no tal. Y entonces cuando acabó me dijo, bueno, ¿te ha quedado claro, bonita? Le dije, yo no he comido nunca contigo una paella. En el momento en el que tú me estás pidiendo estos sesgos, me estás coaccionando a la hora de mostrarte el verdadero talento que tú necesitas. Claro. Y además, no voy a trabajar para una persona que no merece a otras personas, ¿no? Y me levanté y me marché. O sea, esto es un ejercicio de feminismo, entre comillas, porque, o sea, me pareció tan horroroso que apartara a las mujeres por el hecho de ser mujeres que ya no quise trabajar con él. Y esto para mí económicamente era importante, porque nosotros nos quedamos con el 20% del salario bruto anual de la persona del primer año, con lo cual era una cantidad importante. Pero no quise hacerlo porque no iba con mis valores ni con mi manera de ser. Y tampoco quise en ningún momento que mi marca personal se vinculara a la marca de una empresa gestionada por semejante bárbaro, ¿no? Claro. Y hay que saber decir que no a los euros en pro a tu marca. Antes lo has dicho también, ¿no? Que dijiste que no a las 14 semanas. Sí. El problema que yo veo, y no, o sea, lo que creo que podría pasarle a alguna mujer que nos esté escuchando y que tenga miedo es a quedarse fuera de mercado por decir que no voy a incorporarme aún, y lo digo también lo mismo que piensas tú, que ahora el hombre estamos como más igualados en semanas de permiso, etcétera. Pero es verdad que la conciliación aún en la sociedad se la carga a la mujer. Por lo menos en el imaginario colectivo. Sí. Entonces, si dices que no, ¿tienes riesgo también de quedarte fuera? Es decir, de muchos noes, al final dicen, mira, está ya... Hay que saber decir que no y hay que entonarlo además con un buen razonamiento detrás y hay que saber decir que no. Yo tengo una frase encima de mi escritorio que dice, asegúrate bien, Eva... Yo no recuerdo de quién es, pero yo me la he personalizado para mí. Asegúrate bien, Eva, que cada vez que dices que sí a otras personas, no te estás diciendo no a ti misma. Y la tengo encima de mi ordenador porque realmente a mí me cuesta mucho decirle que no a una persona hasta que me di cuenta de que esto me generaba un área de dispersión terrible, ¿no? Claro. Si tú eres un buen profesional, plantarte de vez en cuando y decir no, esto no, o de esto no me voy a justificar, o por aquí no voy a entrar, te puedo asegurar que lo que te está dando es un caché a tu personalidad y además. Y oye, si tu empresa, porque tú quieras cumplir un permiso de maternidad que te corresponde, te va a poner en cuestión, de verdad, cambia de empresa, no te vale porque no te merecen y no debes estar ahí. Y es así. Hay mucho síndrome del impostor, más en mujeres, más en hombres, o en general por igual. Porque también te lo pregunto, ¿hay mucho síndrome del impostor? Mira, yo igual me van a caer, no creo en el síndrome del impostor. Vale. Yo creo que una persona que cree que no se merece lo que le está pasando es una persona que se siente impostor, es una persona que tiene un problema grave de autoestima y que puede trabajar, ¿no? Eso es igual que cuando... Mira, a mí la primera vez que me llamaron para dar una conferencia... Y yo imagino que tuve algo de esto. Ahora le han puesto el nombre del impostor. Que yo dije, ¿cómo voy yo a dar una conferencia al lado de todos estos cracks que son personas que yo sigo y que son mis referentes? ¿No? ¿Cómo voy a tener la falta de dignidad de subirme a un escenario con ellos? Claro. Pues oye, hasta que me di cuenta de que ellos también tuvieron un día en el que empezaron. Claro. Y hasta que me di cuenta que yo podía aportar valor. Y fíjate, aquel día me cambió la vida. O sea, todos tenemos dudas y todos tenemos cosas, pero yo soy del parecer que si esa persona lo ha hecho y tú has dado los pasos para poder hacerlo, tienes que atreverte. Sí, incluso más fácil. Si estás ahí por algo será, ¿no? Si tienes lo que has conseguido, por algo será. No te lo habrán regalado seguramente. No. Si te lo han regalado trabajo, formación, trabajo, toma de decisiones. Capacidades. Toma de decisiones a veces muy difícil, porque yo cuando empecé y estaba en plena expansión, pues me perdí cosas muy importantes de la vida de mi hijo, porque el día que hacía, y esto lo llevo clavado, ¿no? El día que acabó el bachillerato, que se hizo una fiesta en su colegio, y yo no pude estar porque estaba en Ecuador. Claro. Quiero decirte, menos mal que tengo un hijo maravilloso que entiende perfectamente mi vida y que además me apoya, pero que te quiero decir que no es fácil. Claro, a mí mucha gente me dice, Eva, es que hay muy pocas mujeres conferenciantes. Entonces mi
pregunta es ¿cuántas mujeres conferenciantes están dispuestas a coger 70 aviones al año y cruzarse el charco 4 veces al año? Claro. Sí, ¿Y cuántos hombres, Claro. Igual. Comparación. Entonces, no es suerte. Son trabajos, es mucho trabajo, son miles de kilómetros, correr riesgos y, bueno, y querer, bueno, mantenerte en tu propósito. Y el mío es compartir todo lo que sé, tanto a nivel personal como profesional, para darle a personas ventajas competitivas que yo no tuve en su momento. Y todo lo que se aparta de ahí queda fuera. En la crisis del 2008 se habló mucho, la crisis del 2008 inmobiliaria, el boom inmobiliario, etcétera. Se habló mucho porque hubo una olada de paro brutal, de reinventarse como palabra, no sé si fue palabra del año, pero yo lo empecé a oír y todo el mundo... Fue la burbuja del Sí, emprendimiento. sí, pues todo el mundo se reinventaba. Todo el mundo se puede reinventar. ¿Qué supone y qué es reinventarse? Claro, es que esta es la pregunta del millón de hoy. Mira, la burbuja del emprendimiento fue una burbuja muy peligrosa en muchos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, viví compañeros míos que habían salido de puestos directivos, que les habían dado unas indemnizaciones importantes y reinvirtieron ese dinero en negocios que creían que iba a ser lo más grande. Tú, para emprender, tienes que tener una serie de condiciones personales y tienes que saber qué es lo que haces y tienes que tener muchos tipos de conocimientos. O sea, no, yo tengo un producto y ya está. No, tú tienes que saber de finanzas, tú tienes que saber de contabilidad, de finanzas, tú tienes que saber incluso de gestionar un poquito el pequeño equipillo, tú tienes que saber de ventas, tú tienes que saber de compras, tienes que saber de marketing, tienes que saber de cosas. Y las personas que no saben, ¿qué pasa? Que salen ahí y que se estrellan, o de logística, o de cómo distribuir un producto. No todo el mundo, y lo siento, tiene las capacidades para emprender. No todo el mundo las tiene. Y eso fue una reinvención muy peligrosa, porque fue una reinvención por obligación, porque no quedaba más remedio. Muchos lo lograron, pero muchos se arruinaron para siempre. Y esto es así. Yo recuerdo que estuve en un congreso de emprendimiento muy grande que se hizo en Bilbao, y en una de las mesas redondas, claro, era un congreso precisamente para promover el emprendimiento, y cuando me preguntaron, ¿todo el mundo puede emprender? Dije, no. Y yo pensé, me van a echar los del congreso, porque claro, no. Entonces, recuerdo que una persona del público dijo, hombre, alguien que viene a decir aquí las cosas un poco como son, ¿no? Muy bien. Y es complicado. La reinvención, ¿qué pasa? Que hoy en día la reinvención ya no es una opción, es una constante. Quien no tenga integrado que lo que tú haces hoy mañana puede no servir y reinventarte es hacer ese curso de formación, valorar otras posibilidades, ver dónde está tu posible felicidad diaria en lo que tú ejecutas, determinar cuál es tu verdadero talento, y cuando lo sabes, ¿qué haces con eso? Sí, has dicho lo de la felicidad, pero yo lo de la... Bueno, es que sí, lo de reinventarse siempre, buscando mejorar y aprender aparte de nuevas habilidades y capacidades, nuevos sectores, por si algún día tienes que dar el salto y descubrir el que te gusta realmente. Pero me preocupaba en esta reinvención obligatoria esa gente que lo hizo y a lo mejor estaba en ese trabajo feliz, o momento... ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo lidia una persona? Es que recursos humanos es muy de personas y emociones. Sí. De hecho, también hablaremos de eso, de los recursos humanos o departamento de personas. Eso se hace cuando, bueno, lo primero que tú tienes que hacer, en este caso de estas reinvenciones forzosas, es gente que despidieron, ¿no? Y además a una edad muy peligrosa. Y en un momento, en el año 2000, entre el 2000 y el 2011, en todo ese periodo, que hubieron muchas reestructuraciones empresariales, pues se habla de 2008, pero desde el 2000 muchas empresas empezaron a tener problemas graves, ¿no? Y demás. Entonces, ¿qué pasaba? En ese periodo, además, se puso de moda que los mayores de 45 años ya no servían. Sí. Con lo cual, claro, la presión era mucho más máxima. Entonces, eso hizo que mucha gente dijera, no voy a intentar postularme a otro puesto de trabajo porque como ya tengo 48 no me van a coger. Claro. Fíjate qué daño hace la comunicación. Hace mucho daño. Mucho daño. Es que para promover el emprendimiento en ese momento, que era lo que convenía, había un complot generalizado, como con todo en la vida, y yo creo que somos conscientes de esto, ¿no? Entonces, bueno, esas modas, muchos artículos escritos y tal, pues los que decidieron volverse a recolocar, se recolocaron todos.
Sí, sí, sí. Pero porque supieron ver que eso era como una especie de moda que se había instaurado para promover lo otro, porque era lo que convenía. Y sin embargo, muchos de los que emprendieron ya... Pero claro, si tú tienes que tener claro que te vas a recolocar, pero que probablemente el salario que venías cobrando en esta otra empresa no te lo van a dar, por lo menos de entrada. Entonces, es toma de decisiones. ¿Qué me conviene más? ¿Cómo lo hago? Tiempo de emprender siempre tienes. Y encontrar el sector y el puesto que te gusta es difícil. Bueno, yo creo que eso también es una tarea de autodescubrimiento. Yo, por ejemplo, vengo de recursos humanos, he estado muchísimos años trabajando en direcciones de recursos humanos y es vocacional y me encanta, pero llegó un momento que pensé, ¿cómo me cuesta mucho poner que me hagan caso a los proyectos internos y tal? Oye, si yo hago esto desde fuera, y ahora es maravilloso, porque ahora voy, propongo los proyectos, los desarrollamos, los veo en marcha y encima... o sea, eres siempre como, estás emprendiendo claro, uno nuevo. siempre un proyecto nuevo y Claro. siempre con cosas que, ¿sabes? Y, Claro. y esto es lo que a mí me Puedes da esa innovar. felicidad. Sí, completamente. Una loca de eso. Además. Los recursos humanos son como es un departamento que está entre, veo yo, tú me lo dirás, entre el apoyo y el bienestar de los trabajadores, pero siempre desde la perspectiva y estrategia empresarial. Mira, te lo voy a resumir muy fácil. Venga, dame. Que yo empiezo así en mis conferencias a gente de recursos humanos. Nosotros vivimos en las cocinas de las empresas como Ratatouille, igual, recibiendo un menú que nos da la dirección general, Claro. viéndolo, interiorizándolo y intentando hacerlo lo más comestible posible para que el resto lo quiera englutir. Claro. Y esta es nuestra realidad. Y sabemos todo, no podemos sufrir, no, esta no es la palabra, no podemos posicionarnos porque nos debemos a, pero luego tenemos esa lucha interna y sobre todo personas como yo que estoy muy centrada más en la persona que en lo que cobra o en la persona y en su bienestar. Esto o es vocacional o tú no te puedes mantener. Yo lo pongo en mi bio. O sea, no sé cuántos años en este mágico, pero a la vez bonito, pero a la vez tan difícil mundo de la gestión de personas. Además, nosotros trabajamos para el cliente interno, que es el más difícil que hay, que nunca va a estar contento con las decisiones globales que se toman y que con un riesgo que tiene de desmotivación súper elevado, ¿no? Y que somos los majos que damos bienvenido a la organización, pero también somos los que decimos, vale, au revoir, Claro. y hasta luego, ¿no? Claro. ¿Cómo se congenia, cómo se establecen esas sinergias entre la estrategia de los líderes de la empresa o de los objetivos comerciales con la gestión de personas de manera que sea así empático y... Pues con una reingeniería bastante importante, con unos buenos planes de formación y de comunicación que apoyen todos los posibles cambios. El 90% de los problemas de una empresa siempre es la comunicación, ¿eh? Y venimos de un histórico muy malo donde solo se comunicaba de arriba hacia abajo y además normalmente cuando se nos comunicaba era para decir que algo gordo había pasado y que de una manera u otra nos afectaba. Entonces, bueno, todas aquellas organizaciones que están apostando por una comunicación bidireccional, que están utilizando herramientas tecnológicas, ¿no? Que eso sería transformación digital para ponerla al servicio de una comunicación bidireccional en tiempo real, ¿no? Que serían esas redes sociales corporativas internas, son las que están viendo grandes cambios. Porque al final yo creo que el reto es poner el talento único de nuestras personas al servicio ¿de qué? De la inteligencia colectiva de todos. Y el problema es que muchas empresas no conocen a sus personas. Dicen, tengo que buscar a alguien para este puesto y tengo que buscar fuera porque aquí dentro no hay. Y sí que hay. En un 40 o 45% de los casos siempre hay alguien que con un poco de apoyo, con el know-how que ya tiene, lo va a hacer mucho mejor que una persona que viene, Claro. que necesita 6 meses de reposicionamiento, de conocimiento, etcétera, etcétera. Hablabas de la desmotivación. ¿Es difícil crear comunidad y crear esa motivación en los trabajadores y en las plantillas? A ver, la motivación que ofrece una organización a sus trabajadores viene por crear un buen puesto de trabajo, darle a la persona un proyecto con el que se siente identificado y en el que pueda crecer, asociado al plan de carrera, un clima laboral bueno, una seguridad física, pagarle realmente por lo que aporta, quiere decir, no decir, mira, quiero un ingeniero al precio de un auxiliar administrativo, no. Claro. Y darle también una seguridad jurídica
y bueno, y un plan de carrera y que se desarrolle. Pero el resto no te lo tiene que dar la empresa. Y esto es lo que la gente cree. Que yo tuve una persona que una vez me dijo que duchada y motivada se venía de casa. Y ahí me sentó muy mal. Pero luego con los años le tuve que dar la razón en el sentido de que si yo voy a mi trabajo y mi trabajo me gusta, probablemente la motivación es algo intrínseco que hemos de llevar nosotros mismos. Luego sí, claro. Factores desmotivantes, pues que tengas un jefe que aborte tus ideas. Claro que hay factores desmotivantes, ¿no? Y que eso es lo que hay que aprender a gestionar. Y si la desmotivación es muy elevada porque te sientes coartado o coartada, pues quizá, oye, cambiar de proyecto o intentar, ¿no?, explicar lo que te está pasando. Pero es verdad que la motivación por lo que hacemos nace en uno mismo. Y esto es una realidad. Hablabas de la tecnología, la transformación digital. ¿Cómo ayuda la tecnología en el Departamento de Recursos Humanos en general, en la gestión de personas? El otro día, viendo un documental, hablaban de que si la inteligencia artificial hace la primera criba de procesos de selección, puede ser... Tú me lo dirás, puede ser incluso discriminatoria porque está creada por el hombre blanco, etcétera. ¿Qué hace la tecnología en los recursos humanos? A ver, la tecnología en los recursos humanos, ya sea a través de la inteligencia... Bueno, hay tres que aplican, ¿no? Sería el blockchain, la inteligencia artificial y la realidad aumentada. El blockchain nos ayuda a que cada vez los datos de las personas sean más fiables. Llegará un momento que todos tenemos nuestro apartadito en el blockchain donde estará toda nuestra historial académico y tal. Y esto nos va a permitir también acortar mucho los procesos de selección, porque ya no vamos a tener que hacer, ¿no?, la acreditación, que si es verdad que ha estudiado, que si no ha estudiado, que si ha estado aquí, que si ha estado allí, ¿vale? Esto por un lado. La inteligencia artificial, bueno, nos está dotando una serie de herramientas, pues que nos permiten desde medir el clima laboral para tomar decisiones de lo que sea. Nos permite captar la opinión de la gente en tiempo real sobre algo que hemos ofertado, un bien social, por ejemplo. Nos ayuda a tomar decisiones, pero ahora en esta fase preliminar lo que está haciendo es hacer trabajos administrativos, dijéramos, que a nosotros nos ocupan un tiempo que no nos permite estar pensando y ideando pues cosas que son más del género humano. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Que es un sistema que alimentamos nosotros, pero que autoaprende ellos solos. ¿Dónde está el límite de la inteligencia artificial? Es algo que nadie sabe. Claro. Pero sí hay herramientas con base en inteligencia artificial que nos están ayudando a todo esto. A hacer, si tú tienes una oferta laboral y para ti es indispensable que sea, por ejemplo, licenciado en Derecho, la inteligencia artificial tú se lo comentas, pues digo, lo programas, se lo pides, sí. Y automáticamente si llegan 1000 currículums que no son licenciados en Derecho y no están colegiados y tú necesitas esto, automáticamente lo saca de ahí, claro. ¿Vale? Sobre si está alimentada por blancas, por personas de color, bueno. Todo esto, todo lo que leáis, todavía, o sea, es como una especie de halo que se está generando ahí para que también vayamos un poquito con cuidado con qué elegimos y con qué no elegimos, ¿no? Nos está ayudando muchísimo la realidad aumentada porque para la formación, y no sabéis lo bien que va, o sea, es absolutamente espectacular, ¿no? Con la realidad aumentada tú puedes formar, por ejemplo, a una persona que tiene que arreglar ascensores, por poner un ejemplo, tiene proyectado aquí con sus gafas y tal, y está viendo la maquinaria mientras la está. Claro. Entonces está cambiando el cableado, tal, y cuando va a arreglar un ascensor, ya no hay nada allí que le parezca. Bueno, en el mundo de la medicina. Claro. Es espectacular. O sea, tú ahora mañana tienes que hacer una operación, separar, por ejemplo, a 2 siameses o esas operaciones se prueban con la realidad aumentada y se sabe que en el minuto 15 puede haber una bajada de tensión o que va a hacer falta una transfusión. O sea, por eso vamos a vivir todos más años, porque todo esto está y está ahí, ¿no? La tecnología está para ayudar. Entonces, en recursos humanos hay que ir apostando por todo este tipo de aplicaciones que nos ayudan a formar mejor a la gente, que nos ayudan a comunicarnos mejor, que nos ayudan a los procesos de selección, etcétera, etcétera. Hablando de tecnología, leyendo tu blog, vi que había nuevos perfiles que voy a leer porque no me los sé. Nomads. Sí. Y social networkers. A ver, el nomad es el profesional independiente que puede trabajar desde cualquier parte del mundo para quien quiera, ¿vale? Los nómadas digitales
¿Serían esos? Son los nómadas, Vale. pero hay nómadas digitales. Bueno, sí, está asociada porque al final son personas que están hiper mega conectadas, que aprenden, que comparten conocimiento y que son esas piezas disruptoras que necesitan las organizaciones para pensar de nuevo en los procesos. Yo, por ejemplo, contrato a nomads que son expertos, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, expertos son personas que han autoaprendido y han generado nuevo conocimiento, por ejemplo, en blockchain, y tengo una organización que está implementando estos procesos. Pues a este nomad, a esta persona que autoaprende, que tal, se le contrata en un proyecto de 3 meses para que lo pongan interno. Estos no necesitan ni despacho, ni tarjeta de visita. No se van a someter, dijéramos, a las órdenes de la organización mientras están trabajando allí, porque saben perfectamente optimizar su tiempo y el valor que ofrecen es la figura del consultor artesano de toda la vida, fíjate, pero evolucionada al mundo digital. Vale. Y el social networker son personas con huellas digitales potentes, con un nodo de conexiones a sus espaldas espectaculares, que cuando se incorporan a una organización están llevando todo eso a la empresa. El teletrabajo, la distancia, la tecnología, la gente que trabaja desde lejos, nómadas digitales. ¿Cómo lo has visto tú, lo de esta súper inmersión en el teletrabajo? Bueno, mira, yo llevo hablando de teletrabajo, no te quiero exagerar, pero yo ya estuve trabajando en teletrabajo para telefonistas, ¿no? ¿Qué tal? Pues igual en el año 2011. Quiero decirte, el teletrabajo siempre ha estado encima de la mesa. El problema es que no avanzaba, que las leyes parecía que no estaban. Si algo bueno ha traído esta pandemia, ha sido precisamente que la evolución digital que estaba prevista a 3 años se haya producido en 8 meses por necesidad. ¿Vale? Yo tengo un cliente que son programadores informáticos, y lo cuento porque él me ha dado permiso para que lo cuente, ¿ves? No voy a decir quiénes son, evidentemente, que cuando yo iba allí decía, ¿cómo puede ser que tu gente, siendo informática, trabaje todavía aquí con las torres, el ordenador? No, por cuestiones de seguridad, Eva, porque claro, no queremos que se lleven los equipos a casa, no sé qué, no cuántos. Digo, bueno, que no se los lleven, pero que los tengan, porque no sé. Bueno, llega la pandemia, la primera llamada que yo recibo es este señor llorando, literalmente, llorando a moco tendido, diciendo, se me ha parado todo, y yo sirvo a todo el mundo, y fíjate qué problema y tal. El primer trabajo que hice yo en la pandemia fue aprovisionarle la compra de 250 portátiles. Wow. Convencer a los informáticos para que con los permisos que nos daban pudieran ir a los hogares de las personas a poner esos equipos en marcha, y convencer a 4 personas del almacén para que lo llevaran con sus furgonetas. Este fue mi primer trabajo. Y él me decía, tantas veces que me has hablado del teletrabajo, Eva, tantas veces, y mira cómo me encuentro, ¿no? Entonces, bueno, a los 17 días estaba trabajando. Entonces, ¿qué necesidad había de pasar por eso cuando todos sabemos? Y es que la gente, yo lo que veo en las empresas es que están tan inmersos en la supervivencia diaria que no tienen a personas pensando en el futuro. Y hay que tener a una persona pensando en el futuro como mínimo. Bueno, las empresas son grandes, a un equipo. Y a esto se le llama innovación. No hay que darle muchas vueltas. Estás tú para subcontratarte como visionaria, porque es que lo has sido, ¿eh? Todos los temas de los que hablamos ahora suenan como a cosas raras, no más, etcétera, y en el futuro será lo normal. Mira, todo lo que viene aquí viene de Estados Unidos. Entonces, piensa que el 47% de la fuerza laboral de Estados Unidos ya es autónoma. Los costes fijos de estructura es lo que hace morir a las empresas. Entonces, yo necesito a alguien como tú 8 meses, te voy a contratar 8 meses. Claro. Y luego te vas a marchar. Pero si a mí me gusta mucho cómo trabajas tú, yo ya miraré de darte tu proyecto si confío en ti. Entonces luego tú decidirás. Normalmente el nomad cuando ha acabado se marcha, porque tiene otra cosa. Quiero decirte, tiene otra cosa, y además probablemente es un proyecto completamente distinto en el que él siente que va a crecer, con lo cual te aparca y se marcha, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que las empresas van a tener que enamorar a la gente por proyectos, y van a tener que fidelizarlas, y van a tener que exigir mucho compromiso de la persona, pero el compromiso de ellos va a tener que ser la bandera, y la comunicación transparente, y la cooperación, y la co-creación, y todo lo que empiece por C.
Y es así. Y entonces esta visión de futuro de la empleabilidad pasa por ser todos emprendedores, con su marca personal potente y mini-jobs. Yo creo, es que yo creo, ya te digo que creo que vamos a eso, a contratar a las personas por proyectos, pero siempre va a hacer falta gente a tiempo completo a hacer cosas dentro de las empresas. Quiero decirte, a ver, los paquetes que se expiden se tienen que controlar. Bueno, no hace mucho he visto yo uno de los almacenes de Amazon y ya veremos, porque... Estos sí que saben automatizar con inteligencia artificial y robots. Sí, todo se va a automatizar, pero... bueno, de hecho, es que Amazon está muy automatizado. O sea, Amazon está utilizando la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo y tiene gemelos digitales de sus almacenes. Es decir, cuando tú entras a comprar un producto en Amazon que te dice solo queda una unidad, es cierto, ¿eh? Sí, sí. Y antes tú necesitabas a 5 o 6 personas para... Ahora doy de baja el producto, ahora no sé qué, ahora llamo a compras, ahora que lo vuelvan a provisionar. Y entre la demanda del producto hasta que te llegaba pasaban mínimo, yendo muy bien, 14 días. Ahora el reposicionamiento es inmediato. Claro. Todas estas cosas, bueno, habrá que ver por dónde sale. acaban. Pero entonces, como decía, todos con su marca personal, trabajando por proyectos y con mini-jobs, ¿es el futuro? Yo creo que una gran parte de la masa sí, va a ir hacia ahí. Una gran parte de la masa va a ir hacia ahí. Pero es que además, fíjate que en eso también está la felicidad del trabajo, ¿eh? Bueno, el hecho de a ti y a mí poder elegir. Nos mueve eso. Entiendo que haya gente que no, pero a ti y a mí nos mueve unas 8 horas en el mismo sitio fichando. Sí. No, y hay gente que se encuentra muy cómoda trabajando 8 horas a turno partido, son súper felices con lo que hacen, además les gusta el trabajo que hacen y son igual de necesarias que lo que pueda ser una persona que... Y van a seguir siendo necesarias, porque hay trabajos que jamás se podrán, que no se pueden suplir, pero sí que es verdad que este nuevo mundo laboral ofrece una serie de puestos y de... Yo ahora, por ejemplo, he seleccionado a un terapeuta en empatía facial para alimentar la inteligencia artificial. A ver, ¿qué es esto? No, es que a mí cada día me caen cosas así. O sea. Con razón eres visionario, porque es que te ponen a prueba. Claro, a mí me llama una compañía tecnológica, me dice, están con robótica y claro, el tema de los gestos faciales, claro, porque el robot puede pensar cosas, pero hay que humanizarlos y hay que tal. Claro. Entonces, fíjate que hay muchos trabajos que parecía que solo lo podían hacer los ingenieros y ahora estamos buscando a gente de letras, a filósofos, a historiadores, a personas que entiendan la complejidad humana y que sean capaces de alimentar esos rasgos. Sí, hay trabajos de lingüistas que tienen que naturalizar el lenguaje o que cambiar el habla, mejorar el habla. Sí. Esto ¿Y esto de cómo es lo del...? Bueno, es a partir de herramientas de propias herramientas de inteligencia artificial o de herramientas específicas, ir alimentando toda la parte gestual y del sentimiento que tú tienes cuando sonríes, de lo que te pasa por dentro y tal. Pues entonces nos vamos a carreras humanistas, lógicamente. Claro. Y no sé cómo le han llamado, terapeuta en empatía facial. Madre mía, qué interesante, ¿eh? Sí. Estábamos hablando, por reconducir un poco los temas donde nos hemos quedado, ¿no? En el teletrabajo. No nos hemos quedado, hemos seguido, pero nos hemos ido. El teletrabajo y cómo afectó y cómo cambió todo en 8 meses, cómo afectó la pandemia, cómo cambió en 8 meses. Y me gustaría saber si tú, que lo has vivido de cerca, has notado o notas que es difícil o que hay mucha resistencia al cambio. A ver, yo creo que consultores como yo que en esta pandemia nos hemos enfrentado a que la gente sabía liderar equipos o negociar o vender en persona, pero era incapaz de hacerlo a través de tal. Entonces nos hemos ido a una competencia que para mí es una de las competencias básicas del profesional del siglo XXI y es saber tener todas esas competencias directivas, pero en el mundo digital. Claro. ¿Vale? Entonces hemos estado formando mucho a la gente en ese sentido para poder animar. O sea, no es lo mismo que yo te diga a ti, oye, enhorabuena por tus resultados y enhorabuena por el éxito de este podcast, a que te lo tenga que decir a través de un Zoom donde hay una distancia. Entonces es complicado, quiero decirte. Entonces el teletrabajo yo creo que ha venido a enseñarnos que las personas pueden conciliar más con su vida personal y ser más felices,
Pero el teletrabajo que hemos vivido en la pandemia tampoco ha sido exactamente eso. Porque yo creo que el teletrabajo que hemos vivido en la pandemia ha sido un teletrabajo donde hemos visto a la gente sufrir. Sí. Pasando los niños por detrás, Sí, el no sé sí, qué, sí. el bebé llorando, la abuela desesperada con ganas de comer. Hay 40.000. O sea, si tú buscas situaciones tal, te salen muchísimas. Y luego además, como no habíamos trabajado, como no teníamos previsto los objetivos que podía cumplir una persona desde su casa en las 8 horas que teóricamente debía estar conectado, ha habido gente que ha estado haciendo jornadas de 14 horas. Sí. Y yo conozco a varias personas que después de esto han tenido problemas de salud mental por no saber gestionar el no y por no saber explicar, porque no son personas que sepan comunicar, el por qué ahora estaba 14 horas cuando antes trabajaba 6 y por la tarde iba a buscar a sus hijos al colegio. Claro. Entonces, el teletrabajo es necesario. El teletrabajo es una fórmula que ha venido para quedarse y que el reto de recursos humanos es hacer de ese teletrabajo un trabajo de verdad, con el mismo tipo de reconocimiento que el presencial, con el mismo respeto que tienen las personas que van en presencial y con el mismo management constructivo y con todo eso. Este es el reto. Y hay mucha resistencia al cambio por parte de las empresas, es que te comentaba. O sea, ¿está costando? Cada vez hay menos, pero siguen habiendo... Bueno, hay empresas que han decidido no volver al presencial, las menos, y hay empresas que ahora a fecha de hace 3 meses, y sé de 2 casos, que ofrecían mucha cosa flexible y ahora ya los han hecho volver a todos. O sea que sí. O sea que todavía hay mucho que trabajar. ¿Y en la transformación digital en general, entonces, cómo están haciendo? Es que la transformación digital está cambiando los procesos y entonces lo que tú tienes que hacer es, o sea, que es en lo que trabajamos nosotros, es en lograr que la persona que venía haciendo las cosas de una manera ahora las haga de otra y que vuelva a demostrar. Es un cambio de mindset, ¿no? La gestión del cambio al final es, oye, hasta ahora tú apilabas 2 tazas, tal, ahora tú lo que tienes que hacer es dar la orden de ese apilamiento de las 2 tazas, por poner un ejemplo absurdo. Sí, sí. Entonces, claro, yo hasta ahora ponía las 2 tazas y era la número 1, porque además las ponía en poco tiempo, no sé qué ni cuándo. La zona de confort está, ¿no? Que cada vez que oímos, yo cada vez que la oigo siento que muere un gatito de internet. Pero es verdad, o sea, al final tú esa zona de confort la has de hacer más ancha y decir, bueno, hasta ahora las apilaba así, pero oye, ahora hay un sistema con el que me tengo que familiarizar y... Entonces, dentro de un proceso de transformación digital, yo, por estadísticas de los que yo he realizado hasta este momento, el 78% de la plantilla se sube sin ningún problema. Y te voy a decir más. Las verdaderas resistencias no están en los trabajadores, normalmente están en los comités de dirección. Eso también te lo quería preguntar, en las Sí, empresas. por edad y porque realmente la gente tiene mucho miedo a abandonar su silla. ¿Y por qué es importante dar este paso? Embarcarse, si es que sería la palabra, embarcarse en la aventura de transformar digitalmente. Hombre, es la que si tú no optimizas tus procesos con estos nuevos sistemas que te permiten hacer un negocio más seguro, más fiable, un producto más bueno, una relación con el cliente maravillosa y además te permite tener una marca de relevancia si tú no haces esto y tienes un competidor que sí lo hace, el que lo está comunicando es el que se va a llevar el pastel. O sea, esto es así. Hablabas de cifras y en España, ¿cómo estaríamos respecto a otros países en esto de la transformación digital? Bueno, yo he visto algunos estudios, pero no me acabo de fiar de ninguno, la verdad. Yo creo que, bueno, para que te hagas una idea, la Haya, o sea, la Comunidad Económica Europea, ha empezado a digitalizarse hace un año. Me lo creo. Ojo, ¿eh? Sí. Los procesos también internos y tal, quiero decirte. Yo creo que de cada 10 empresas, por poner, esto es un tema mío mental, que probablemente algún experto podría rebatirme, pero yo creo que de cada 10 empresas, yo creo que 8 saben que si no lo han hecho lo tienen que hacer, o sea, la conciencia está. Y de esas 8, 4 están pensando en cómo hacerlo y las otras 4 están empezando a probar cosas. Luego hay empresas que, lógicamente, es que hay empresas que ya nacen digitalizadas por el tipo de producto que tienen y por cómo son, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer ahí. Normalmente, ¿quiénes son los impulsores de estos procesos? Bueno, todas las tecnológicas. Vale. Está claro.
Las tecnológicas, o sea, por ejemplo, un Telefónica, todas las empresas tecnológicas bueno, que ellos tecnológicamente están mucho más avanzados que más, ¿no? Entonces, claro, al final dices, bueno, ¿qué pasó cuando al grupo de ingenieros que tenías trabajando este tipo de sistemas los cambiaron? ¿Qué problemas tengo? Son referencia. O sea, todo lo que ellos nos explican del proceso a nosotros no nos sirve, porque tú te lo puedes llevar a tu... Y dentro de las empresas, ¿quiénes son los que impulsan en la empresa que no sea tecnológica el hecho de hacer esa transformación? Yo creo que la tríada perfecta es IT, informática, como tú le quieras llamar, dirección general, marketing y recursos humanos. Este cuarteto tiene que ir de la mano, pero para tomar todo tipo de decisiones. O sea, personas, venta, securización de los procesos, que sería informática, y la toma de decisiones, que es la dirección general. Sin esto, de hecho, yo cada proyecto que intento llevar adelante, si no tengo esa tríada perfecta, no lo inicio. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos o algunos indicadores del proceso de digitalización, de transformación digital? Bueno, normalmente la transformación digital es, normalmente se empieza por ver los procesos que tenemos, y ponerlos en cuestión, todos los tiempos de ejecución, tal. Luego se valoran diferentes herramientas que nos pueden ayudar, que esto sería la parte más tecnológica, pues yo qué sé, el poner un SAP, el poner, el poner un CRM, el no sé qué. Entonces luego vendría la parte de cómo le voy a decir a las personas que esto que venimos haciendo así lo vamos a hacer así. O sea, que transformación digital no es comprar la herramienta, no, es hacer que esa herramienta funcione en el tiempo que hemos previsto, y que la gente que tenemos sea capaz de hacerla funcionar. Y ahí vas cerrando los circuitos, entonces vas haciendo procesos que normalmente se inician en los departamentos que ellos consideran más claves. Es un cambio cultural también. Total. Es que la empresa que se digitaliza se tiene que volver a plantear todo. Misión, visión, valores, promesa de la marca, incluso toda la parte estética. Tú no puedes salir con la misma web que vendía, que vendía máquinas para atornillar a mano, si ahora lo que vas a comercializar son robots que atornillan solos. ¿Me explico? Claro. O sea, incluso la imagen debe cambiar, debe ir todo cogido de la mano. Muy interesante. Y de cara al futuro, para ir acabando, así con una visión de futuro, tú que eres tan visionaria, a ver si nos llevamos una exclusiva. ¿Cuáles son los ítems o por dónde tiene que pasar por el futuro la transformación digital? ¿Qué tiene que pasar más? Ahora mismo tú estás inmersa en procesos, pero sabes que tendrán que algún día afrontar otro tipo de procesos dentro de esta aventura, como decía antes. Yo creo que a nivel mundial, gubernamental, por temas de seguridad, por de todo, se tomarán una serie de decisiones, sobre todo a la hora de legislar, ¿no? Que ahora tenemos unos vacíos terribles que no sabemos, ¿no? Cuando hay un problema, no hay jurisprudencia, no hay leyes. O sea, el problema que tenemos es, dijéramos que en la tecnología, o sea, solo tenemos en nuestras manos el 20% de la tecnología que está desarrollada. Wow. Y nos la van dando a medida que esa tecnología, dijéramos, la podemos adquirir por precio, entre comillas, y somos capaces de absorber. Es decir, yo estoy convencida de que cuando teníamos los Nokia Connecting People, aquellos teléfonos verdes, que ahora no me acuerdo el número que eran, pero que eran que escribíamos, es de la serpiente. Exacto, y el smartphone estaba desarrollado ya. Seguramente, sí. Estaba desarrollado. Los ejércitos lo Exacto. tienen todo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues que han tenido que pasar 20 años, ¿no? Porque no sé, los primeros móviles así que ya llevábamos todos de una manera habitual, creo que era el año 95, 98, ¿vale? Que, bueno, habían antes zapatófonos. Yo me acuerdo que mi padre tenía un móvil que lo llevaba y decía, ¿pero dónde vas con esto? O sea, ¿no? Pero poco a poco nos lo van dando. Yo creo que van a haber grandes cambios a nivel de uso de las nuevas tecnologías, de legislación y demás. Entonces, yo creo que eso va a marcar un poco el avance. Con esa esperanza de futuro acabamos, que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por concederme este ratito. Feliz. Sido encantador el
conocerte más y todo lo que nos explicas es súper interesante. Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, encantada de venir aquí a poner este pequeño granito de arena en la construcción de esta casa maravillosa que estás creando y que sé que va a ser un éxito. Así que el placer ha sido mío. Gracias. Gracias a ti, Javi. Eva Collado Durán, toda una visionaria, como habéis podido ver y oír en este episodio de Extravagente. Es realmente interesante lo que hace y lo que sabe. Su sector seguramente sea desconocido para muchos de nosotros, pero por lo contrario todos hemos tenido relación con él, ya sea porque hemos participado en algún proceso de selección de personal, o porque hemos lamentado alguna vez que no estábamos bien en el trabajo, o porque hemos pensado en algún momento en emprender un proyecto propio. Y ahora, con Eva Collado, hemos descubierto los entresijos de ese sector de los recursos humanos. De esta charla me llevo mucha información útil, como por ejemplo, qué tengo que hacer si quiero superar un proceso de selección, pero lo que me ha quedado para siempre, esa frase que ha dicho que me ha encantado es: recuerda que cuando digas que sí a alguien, no te estés diciendo que no a ti. Me ha encantado. Nos vemos y oímos muy pronto con más gente extraordinaria. Recuerda suscribirte al podcast en YouTube y en las plataformas de podcasting como Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music. Si quieres contactar conmigo, sígueme en las redes sociales o envía un correo a javi@extravagente.es. Tienes toda la información y todos los episodios en extravagente.es, la web. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido Extravagente, el podcast de la gente extraordinaria. Suscríbete para no perderte los próximos episodios en la mayoría de plataformas de podcasting, en YouTube en formato vídeo y en la web extravagente.es, y síguenos en las redes sociales @extravagente.podcast.